Entonces vamos a empezar con el desarrollo de la clase. Entonces vamos a regresar nuevamente a compartir pantalla y a proceder con el desarrollo del curso. Muy bien. Somos 5 participantes, pero tenemos muchos más matriculados. Entonces, de igual forma, esta clase va a ser grabada, por lo que esperamos que se puedan poner al día posteriormente, ¿no? Muy bien, entonces yo quiero presentarme, voy a compartir la pantalla un minuto para poder decir algunas palabras sobre mi persona. Un segundo, por favor. Muy bien, ¿podrían confirmarme si me ven, por favor? ¿Me pueden ver? Sí, sí se puede ver, profesor. Genial, gracias. Entonces, permítame presentarme, mi nombre es Guillermo Rafael Valdivia, estoy a cargo del dictado del curso de alta frecuencia, como pueden ver en la parte superior, curso del 7º semestre. Este curso va a ser una cátedra compartida juntamente con el profesor Herbert San Román. Yo tengo que decir de que yo soy ingeniero electrónico con especialidad en telecomunicaciones. Tengo un doctorado en la parte específica de microondas, que lo hice en España, además de unos estudios de postdoctorado que hice en Irlanda y una experiencia laboral en una industria como es Freescale, una compañía norteamericana, en una sede en Francia. Después, el año 2010, regresé a nuestro país con el objetivo de trabajar en la enseñanza y en la investigación. Mi quehacer, mi día a día, viene orientado básicamente a la escritura de papers, al desarrollo de proyectos de investigación y a la docencia. Dentro del curso, nosotros vamos a ver diferentes temas muy aplicativos y muy importantes para el ingeniero electrónico de telecomunicaciones. Vamos a empezar detallando el sílabo. Voy a dejar de compartir la pantalla un momento para luego poder estar con ustedes. Un segundo, por favor, mientras voy a colocar el material que tenemos para la clase de hoy. Muy bien. Entonces, empezamos en esta primera lección con la parte introductoria del curso, denominado alta frecuencia, que es sinónimo de microondas. Entonces, para ello, en primer lugar, voy a colocar nuevamente el aula virtual para que ustedes vean que toda esta información ya está cargada en el repositorio. Entonces, vamos al curso. Y dentro del curso vamos a ver las partes en que se divide. Ustedes ya deben estar familiarizados con esto, pero siempre es bueno recordar qué partes tenemos y cómo se relaciona con el contenido. Muy bien, entonces aquí tienen el curso en sí. La presentación que acabo de darles pueden encontrarla ustedes un poco más detallada si leen aquí en esta página web, ¿no?, que es el aula virtual. Pueden encontrar una explicación más detallada de mi presentación e incluso un enlace donde pueden ver mi trabajo y publicaciones que he hecho últimamente. Tenemos en la parte inferior unos mosaicos donde vamos a encontrar las semanas y su contenido. Dentro de la semana 1 tocamos dos cosas. Uno es la introducción al curso y otro es el primer tema, modelo de líneas de transmisión. Entonces,
Es el primer tema que vamos a tocar hoy día, modelo de líneas de transmisión dentro del curso de alta frecuencia. Entonces, es necesario ver que el sílabo del curso ya lo tenemos cargado en el aula virtual y voy a explicarlo en breve. Dentro de los recursos tenemos la información y las diapositivas que se van a pasar y además la grabación de esta clase. Muy bien, entonces vamos a proceder rápidamente a la explicación de del sílabo. Un segundo, por favor. Muy bien, tenemos aquí entonces nuestro sílabo, en el cual podemos encontrar nuevamente una presentación, la fundamentación del curso y la sumilla. Un ejemplo práctico que puede hacernos ver la importancia del curso es la tecnología 5G y posteriores. 5G y posteriores nos demuestra que la electrónica es la base sobre la cual se van a desarrollar todos los sistemas de comunicación futuros. Internet de las cosas, máquina a máquina, comunicaciones, industria 4.0, necesitan dispositivos que transfieran datos de una manera muy rápida, a frecuencias cada vez más elevadas. Y tienen que saber, como ingenieros de telecomunicación, de que las frecuencias de 1 GHz hacia arriba se conocen como microondas. Y básicamente, ese es el tipo de frecuencias con el que vamos a trabajar en este curso que se denomina alta frecuencia. Como sumilla, tenemos que mencionar de que en el curso vamos a desarrollar líneas de transmisión, carta de Smith, haciendo un puente con lo que han visto en cursos anteriores, análisis y redes de microondas, viendo cómo lo que han estudiado en circuitos electrónicos se aplica también para circuitos de 5G, parámetros S, adaptación de impedancias para unir un circuito con otro. El concepto de filtros lo vamos a volver a tocar, pero esta vez aplicado a alta frecuencia, para luego ver amplificadores, osciladores y medidas experimentales. Entonces, explicada esta sumilla, lo único que tenemos que considerar es de que dentro de esta asignatura, dentro de esta línea de conocimiento que es la radiofrecuencia, hay dos partes, ¿no? Como en todos los circuitos electrónicos, los componentes activos y los pasivos. Los pasivos son aquellos que no necesitan polarización, que normalmente son fáciles de manejar, de diseñar y de construir, mientras que los pasivos son aquellos que necesitan polarización, vale decir, una fuente de alimentación para que funcione, como los transistores o los diodos. En base al transistor, ustedes saben, se puede crear amplificadores, mezcladores, osciladores, etcétera, etcétera, y la unión de amplificadores, osciladores y mezcladores nos puede llegar a generar todo un transceptor de alta frecuencia, que es como lo que tenemos dentro del celular, o en las estaciones base, o en los radares que se utilizan en los aviones. Entonces vamos a empezar indicando que la primera unidad está orientada al desarrollo de líneas de transmisión y carta de Smith. Vamos a utilizar como libro guía uno que se llama Macro Engineering de Poser, el cual ustedes lo encuentran aquí. Si ustedes van en la parte inferior, tienen aquí un icono que dice Libro Guía Parte 1. Este libro vamos a utilizar. Yo he conversado con colegas de Estados Unidos cómo llevan el curso de alta frecuencia, y ellos llevan el curso de alta frecuencia también en base a este libro, que es bastante famoso, bastante conocido. El autor se llama Poser. ¿Ya? Entonces, es en base a este libro que vamos a trabajar nosotros el curso. Está en inglés, es cierto. Sin embargo, no veamos el inglés como una valla a saltar, sino como una motivación para poder aprender este idioma, porque la tecnología normalmente está en inglés. Entonces vamos a mezclar un poquito del inglés con español y ustedes van a ser beneficiados no solamente en conocimientos, sino también en idiomas, ¿no? En la parte baja pueden ver ustedes la presentación de hoy día, lo que vamos a explicar, y finalmente la guía de laboratorio. El laboratorio lo van a desarrollar con el profesor Ever San Román. ¿Ya? Entonces, y además yo voy a estar enseñando el curso hasta la mitad del semestre.
Después de la mitad del semestre del examen parcial va a venir el profesor Eber San Román para continuar ambas, la teoría y la práctica con ustedes. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta aquí? Ok. Sí. Para el tema de las consultas, como somos pocos, tomen el micrófono directamente. Ya no vamos a hacer esta... Profesor, Sí, adelante. Sí, bien, perdón bien. que lo interrumpa, tengo una pregunta. ¿El proyecto del curso va a ser a cargo del profesor San Román? Los vamos a coordinar entre los dos. Los dos nos ponemos de acuerdo para decirles cómo va a ser el proyecto aplicativo y que desde esta primera parte ustedes puedan tener idea de qué va a ser y los podamos apoyar entre los dos. Ok, profesor, gracias. De nada. Muy bien, continuando con la explicación, tenemos la segunda unidad, donde vamos a ver cables coaxiales, tecnologías donde se implementan circuitos como strip line, microstrip y guía de onda. Y en la tercera unidad vamos a ver ya un cálculo más denominado matrices de impedancia, admitancia, matriz de dispersión, parámetros ABCD, análisis de circuitos de alta frecuencia básicamente. En la cuarta unidad vamos a ver filtros, cómo se hacen, cuáles son los parámetros de los filtros de microondas. Y en la quinta unidad, dispositivos de microondas hechos en base a un material que se denomina ferrita. Y finalmente, ya de la sexta unidad en adelante, vamos a ver amplificadores, que es el tema más importante de todos los que estamos viendo, juntamente con osciladores y las medidas de microondas. Muy bien, entonces, como ya hemos hecho la explicación del sílabo, ahora sí podemos empezar de lleno con la parte correspondiente al día de hoy, que es modelo eléctrico de línea de transmisión. Entonces vamos a empezar diciendo de que el sílabo lo encuentran ustedes, como ya lo explicamos, en el aula virtual. También la sumilla ha sido explicada, ¿no? Tenemos elementos pasivos, activos, pero todo orientado a frecuencias superiores a 1 GHz o cercanas a 1 GHz. La cátedra va a ser compartida y tienen toda la información en el aula virtual. Vamos a hacer una introducción a la línea de transmisión. La idea más importante que hay que tener en mente para estudiar esto es que la línea de transmisión es un concepto abstracto que puede referirse a cables, guías de onda, circuitos impresos. Sin embargo, vamos a tomar un ejemplo, que va a ser el cable coaxial. Yo estoy seguro que todos ustedes conocen el cable coaxial y han visto que es un cable que tiene un conductor central y un revestimiento alrededor de él que lo cubre, ¿no? Es un cable que tiene un pin denominado vivo, por donde va la información, y una capa en forma cilíndrica que lo rodea, que es el cable coaxial, que es el apantallamiento del cable coaxial. Esa imagen de cable coaxial la podemos representar esquemáticamente por esta figura, donde el vivo viene a ser la parte superior, vale decir, el vivo, el pin por donde va la información, viene a ser toda esta parte aquí arriba, y lo que está abajo viene a ser la tierra, o el apantallamiento, o ese cilindro, o ese cable trenzado que va envolviendo al pin. Repito, de forma esquemática, ese cable coaxial lo podemos representar así, en esta figura, con dos partes. El primero es el vivo y el segundo es el neutro. El neutro potencial de tierra, 0 ohmios. Por eso acá tienen ustedes una pila. Esta pila hace referencia no a una pila común y corriente, sino hace referencia a una señal en AC, una energía que nosotros inyectamos al circuito, donde el terminal negativo va conectado al neutro y el terminal de potencial superior, o en este caso, variante en el tiempo, va conectado al vivo, como lo vemos aquí. Entonces la energía, la data viaja por arriba y la Tierra, pues es este cable grueso que vemos abajo. Ahora, normalmente lo que uno ve con los ojos es un cable de cobre recto, liso, delgado. Uno no ve esto, estas inductancias que están representadas acá, que parecen resortes, o estos condensadores representados acá por estos cuadrados, eso no lo veo. No existe.
es una abstracción. Este elemento de acá, la inductancia, es una abstracción que se ha creado para representar el efecto de que cuando la señal en corriente alterna pasa por aquí, cuanto más alta sea su frecuencia, va a presentar más atenuaciones debido a esta inductancia, cuya impedancia aumenta con la frecuencia. Y por otro lado, a pesar de que nosotros con nuestros ojos vemos el vivo y el neutro separados, y separados por aire o por algún dieléctrico, que es entre comillas ese plástico blanquito que ven, en realidad no hay tal separación. En realidad siempre hay una pequeña fuga que se representa por este condensador de placas paralelas. O sea, la señal que uno envía por el vivo, en realidad no toda va a la salida. Hay una parte pequeña que fuga, que escapa por acá y termina en la Tierra. Esto de acá, todo este esquema, es un ejemplo de línea de transmisión, ¿ya? Y el hecho de poner inductancias y condensadores en este dibujo es hacer lo que se conoce como el modelo eléctrico de la línea de transmisión. Entonces, podemos decir que el modelo eléctrico de la línea de transmisión es la representación de una línea de transmisión, que puede ser un cable coaxial, un circuito impreso doble cara, etc., en base a dos elementos, o hasta tres: inductancias, condensadores y resistencias, como vamos a ver posteriormente. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿No? Muy bien. Entonces, yo sugiero también, a manera de técnica de estudio, de que cuando ustedes vayan escuchando esta clase, vayan por favor también tomando nota en algún cuaderno de las partes más importantes. Voy a dejar de compartir la pantalla un segundo para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Tenemos 6 participantes. Bueno, espero que puedan unirse pronto sus demás compañeros. Vamos a continuar entonces compartiendo la pantalla. Ok. Muy bien. Esta figura la he sacado de estos dos videos que vemos acá. Acá tenemos un par de videos con una animación que nos indica cómo es y para qué sirve esta línea de transmisión. Ya lo vamos a ver después. Sin embargo, un tema bien importante es ver esto de acá, porque aquí ya es donde vemos las ecuaciones. ¿No? Esto ya es materia de examen, ¿ya? Materia de evaluación. Entonces, esta figura que están viendo acá son tomadas directamente del libro guía, del capítulo 2 del libro de Posa. ¿Ya? Yo voy a abrir este libro que tenemos acá de Posa para que ustedes vean, ¿no?, la correlación. Ustedes tienen que guiarse de este libro para poder hacer el estudio. Vamos a ver si me permite abrir. Bueno, sí está cargando. Esperamos un poco. Ok. Tenemos aquí el libro de Microwave Engineering, es el título del autor, como hemos indicado, que se llama Posa. Y a continuación tenemos que ir al capítulo 2. ¿Ya? El capítulo 1 son las ecuaciones de Maxwell, que ya lo han visto en física. Y el capítulo 2 lo vemos a continuación. Vamos a detenernos aquí. Este ya es el capítulo 2. Es aquí donde empieza nuestra asignatura, capítulo 2. ¿No? Y lo hacemos tal como lo hace la Universidad de Oklahoma. De hecho, en Oklahoma también empiezan estudiando estos temas del POSA. Entonces, aquí nos explica un poco el concepto de línea de transmisión. Nos habla de un subtítulo que dice The Lumped Element Circuit Model for a Transmission Line, que significa el modelo de circuito de elementos concentrados para una línea de transmisión. Entonces acá nos dice exactamente lo que yo les he dicho.
que la línea de transmisión se puede representar por elementos RLC, y esta figura que están viendo acá es la misma que yo estoy pasando aquí en la diapositiva. Entonces, de ese libro es donde hay que estudiar, y yo considero que la labor del docente es decir al alumno, esto es lo principal y esto es lo secundario. Esto funciona así, por esta razón, dando ejemplos de lo que uno ha visto en su experiencia laboral, de manera pues que el estudiante vea cuáles son los puntos donde tiene que poner más énfasis. Y este es muy importante. En la parte superior estamos viendo dos líneas paralelas. Esto de acá viene a representar un cable coaxial, ¿ya? Un cable donde el vivo viene a ser la línea en la parte superior y el neutro viene a ser esta línea. Es así como físicamente uno lo ve, ¿ya? Este vector o esta función matemática I de z, t significa de que tenemos una señal, una corriente, que es alterna porque varía en función del tiempo. Pero también esta corriente varía en función del espacio. Es una corriente que varía en función del tiempo y del espacio y se va a propagar por aquí. ¿Cuál es el espacio? Esta variable z es esta misma de acá. El espacio viene a ser el eje horizontal que en este libro no se representa por x, sino por la letra z. Entonces, una onda que viaja en este cable variando en el tiempo y en el espacio. Eso es, el vivo y el neutro. Y acá tenemos un voltaje de entrada, que es el voltaje que crea esta corriente. Es un voltaje que varía con respecto a al espacio y al tiempo. Entonces, nosotros tenemos que considerar de que toda esta figura, que estoy encerrando en una figura roja, es equivalente a todo esto que está acá. Lo que quiero decirles es de que el modelo eléctrico de línea de transmisión es este de acá. Este es el modelo eléctrico de transmisión. Entonces, empezamos a estudiar. Nos preguntamos, ¿por qué estas dos líneas que están separadas se representan por esto? Muy fácil. Una, se representa por una resistencia pequeña, porque a pesar de que el cable vivo sea cobre 99.99% puro, siempre tiene unas pérdidas, siempre tiene una pequeña resistencia. Puede ser menor que un ohmio, pero siempre existe. Y por eso la representamos por este símbolo. Esta inductancia, ¿qué significa? Que este elemento, al ser cobre, se comporta como una pequeña bobina que da vueltas. Y cuando tenemos una bobina, todos sabemos de que la corriente que circula a través de ella va a crear un potencial. Ese potencial va a generar una caída de tensión en la línea y en consecuencia no toda la energía en AC que uno inyecta por este lado va a llegar a la salida aquí. No toda la energía va a llegar acá. Una parte cae en la resistencia, otra parte cae en la inductancia. Pero también hay otra parte, como lo he explicado, que va a bajar y se va a meter directamente a tierra. Evidentemente, este elemento de acá tiene un valor resistivo muy grande, varios megaohmios, pero siempre hay un poco de corriente, probablemente picoamperios, que van a viajar a tierra. Un punto que hay que recordar acá es que esto es R, resistencia. Este es delta Z, que es una diferencial de longitud. Y R por delta Z significa resistencia multiplicado por diferencial de longitud. Cuando tenemos esta multiplicación de R por delta Z, nosotros podemos deducir de que esta R no son ohmios, en realidad. Esta R es la forma que tiene el libro de representar ohmios por unidad de longitud. Por ejemplo, esta R puede ser 1 ohmio partido metro, lo que nos indica que este cable va a tener una resistencia de 1 ohmio por cada metro de cable. Pero como yo le multiplico aquí por delta Z, por ejemplo, si este delta Z es 50 centímetros, entonces 1 ohmio sobre 1 metro multiplicado por 50 centímetros, si hacemos la conversión a centímetros, pues nos va a dar exactamente 0,5. 0,5 ¿qué? Ohmios. Entonces, el producto de ambos son ohmios. ¿Ya? Y de forma similar se pueden explicar estos componentes de acá
con la salvedad de que esta letra G no hace referencia a R, sino esta G hace referencia a la conductancia, donde la conductancia viene a ser el inverso del valor resistivo que habría aquí en este componente. El inverso es el valor resistivo. Y también es conductancia por unidad de longitud. Este condensador de acá me dice de que para una señal en AC, la señal en AC también se va a perder en tierra. Había cuentas de que existe un acoplamiento, podemos llamarlo así, entre vivo y en neutro, un acoplamiento bien bajo, pero existe. Entonces, ese acoplamiento bien bajo, entre comillas, se puede representar por un condensador de un valor bien pequeño. De tal manera que lo que nos llega a la salida es un voltaje y una corriente. Es una corriente que tiene una diferencia muy grande. Todos sabemos de que si retrocedemos en el tiempo al curso de circuitos electrónicos y me dan un multímetro y me dice, mide la corriente en este cable, y luego me dan un multímetro y me dice, ahora mide la corriente 5 centímetros más a la derecha del cable, el valor es el mismo, ¿no es cierto? Y yo tengo un cable pelado de cobre puro y mido su corriente acá, es lo mismo. Sin embargo, en frecuencias de 1 GHz hacia arriba, cuando la señal varía en alta frecuencia, eso no se cumple. La corriente que yo mido acá, en la parte de la izquierda, va a ser completamente diferente a la corriente que mido en la parte de la derecha. Son diferentes. Esta corriente en este punto, en este punto son diferentes. El voltaje también es diferente. Entonces, por ese motivo se escribe aquí, en el primer argumento, Z más delta Z. Me da a entender de que esa corriente ya no está evaluada en el valor Z inicial, que es el extremo izquierdo del circuito, aquí, sino en un extremo derecho, que es este de acá. Y es por esa razón que delta Z, ustedes lo ven aquí abajo. ¿Sí o no? Que delta Z, que está acá, que es la longitud de toda esta trama, sumado con Z es igual a Z más delta Z, ¿no? Claro, es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, por ese motivo, se le pone I de Z más delta Z, haciéndonos notar que la corriente en Z no es la misma que la corriente que se mide en el extremo del circuito Z más delta Z. Y, de hecho, para el voltaje pasa lo mismo, ¿no? Esta corriente va a crear un voltaje, dependiendo de la carga que pongamos acá. La carga viene a ser el elemento que colocamos acá. Si es un cable coaxial que lleva señal de televisión, acá nuestra carga va a ser un televisor. Si este cable coaxial va a unirse a una antena, porque es a lo mejor el cable coaxial que va a repartir internet, entonces nuestra carga ya no va a ser la televisión, sino va a ser una antena. ¿Ya? En general, a todos esos elementos que colocamos al extremo lo denominamos carga. Televisión, antena, etcétera, etcétera. Ahora, un elemento importante es que para este circuito que he descrito en la parte inferior, se cumplen estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones se cumplen para este circuito de acá. Y se lee así. El voltaje en cualquier punto Z, o sea, al inicio, al medio, más aquí a la derecha o al final, ese voltaje está formado por dos componentes. Uno que se conoce como onda incidente y otro que se conoce como onda reflejada. Y para ello voy a permitir poner aquí un texto. Onda incidente. Bueno, pero en este caso vamos a ser más específicos y vamos a llamar voltaje incidente. Y para el otro caso vamos a colocar el nombre también. Voltaje reflejado. Entonces, esos son los dos sumandos. El primer sumando es voltaje incidente y el segundo es voltaje reflejado. Lo mismo pasa para la corriente. Tiene sus dos elementos y esos dos elementos son corriente incidente y corriente reflejada. ¿En qué se diferencian, profesor? Bueno, desde el punto de vista matemático,
Aquí el incidente tiene un superíndice, que es el superíndice más. Y el reflejado tiene un superíndice, que es superíndice menos. Pero además, están multiplicados por un término exponencial que para el caso del incidente tiene signo menos. Y para el caso del reflejado, como ven aquí, la ausencia de signo tiene un signo más. Entonces, ¿cómo le interpretamos esto? V sub 0 superíndice más es una constante, es un escalar, que al estar multiplicada por épsilon, denota la amplitud de la onda incidente. Y este épsilon, E a la menos J gamma Z, pues viene a ser la parte que hace que la señal sea variante con respecto a Z. ¿Bien? Y el voltaje reflejado, lo mismo, tiene una amplitud máxima, que es un escalar, que está multiplicada por E a la gamma por Z. Y esta es la parte que lo hace variante con respecto al espacio. Esta es la notación de, aquí podemos utilizar o relacionar esto con la notación de Euler, ¿no? Que me convierte esta exponencial en función de senos y cosenos. ¿Ya? Pero por el momento, este voltaje en cualquier punto de la señal varía con el espacio y tiene dos componentes, una incidente y una reflejada. B0 más es coeficiente, B0 menos es coeficiente. E a la menos gamma Z es la parte que lo hace variante con respecto a la distancia, tanto aquí como acá. Y lo propio se cumple con respecto a la corriente. Muy bien, ahora vamos a dar una indicación. Quedan 5 minutos de Zoom, porque es la versión gratuita. Yo, en todas las clases que dicto en la universidad, lo que hago es, faltando 5 minutos, yo digo, cancelamos el Zoom, salimos todos del Zoom, e inmediatamente yo les vuelvo a enviar otra invitación a Zoom. De manera de que ustedes le dan clic a ese segundo enlace y nos volvemos a conectar. Entonces, vamos a hacer eso. Yo voy a finalizar la sesión ahora. Inmediatamente a sus correos electrónicos les va a llegar una segunda invitación de Zoom. Ustedes le dan clic a esa e inmediatamente empiezo a resolver preguntas y a dejar ejercicios. ¿Ok? Por favor, respondan en el chat con un sí o con un no si se ha comprendido hasta aquí lo que he dicho. Muchas gracias. Entonces, cierro la sesión y nos unimos al toque.